Vamos a iniciar, hermanos, este día, un nuevo tema, un nuevo estudio bíblico y predicación a la vez también, por la cuestión de que a veces, dependiendo de lo que se lleve a cabo en este servicio, si se lleva a cabo la cena al Señor y la oración ya es, y la ofrenda ya es adoración a nuestro Dios. Entonces, solamente usted va a poder escuchar y meditar. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, puede apuntarla. Por eso es conveniente también que traigan su libreta, su pluma, lápiz, lo que usted guste, y apuntar, hacer sus apuntes también. Y si llega a haber alguna duda, alguna inquietud, también apúntela y después hágame la pregunta con toda confianza. Si me quiere hacer algún tipo de observación, también alguna crítica constructiva, siéntase en la libertad de venir conmigo y con mucho gusto podemos platicar. ¿Okay? Así que, dicho esto, vamos, como le decía, a entrar a este estudio acerca de en las pruebas de las tribulaciones. En Hechos capítulo 14, versículo 22, sabemos muy bien que nuestro hermano Pablo, hermanos, ya predicando la palabra a nuestro Dios, al igual que nuestro Señor Jesucristo, no fue una labor simple, no fue una labor exenta o libre de complicaciones, todo lo contrario. Tanto nuestro Señor Jesucristo como todos sus siervos, todos sus apóstoles, siempre tuvieron complicaciones, y no solamente complicaciones, sino que también tuvieron que sufrir las consecuencias de esas complicaciones. Y es por eso que dice la Escritura, y vamos a leer desde el versículo 19, de Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rogándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien había creído. Hasta ahí, hermanos. Démonos cuenta, como le decíamos, aún cómo es que el apóstol Pablo, después de haber sido casi asesinado, a punto de convertirse en un mártir más de la fe, él, creo yo que yo en su lugar, yo no hubiera regresado a ese lugar. Ya no hubiera regresado ni a Antioquía ni a Iconio. No, para que me vuelvan a tratar de esa manera, ya casi me matan. Volver a ir, regresar a ese lugar, no, ni loco que estuviese. Tal vez nosotros hubiéramos tenido esa reacción. Pablo no. Okay. Pablo no. Y al contrario, desafió la adversidad. Acabo de escuchar una frase precisamente que dice que a lo que se resiste, se persiste. Escúchelo bien. A lo que se resiste, se persiste. Hay que persistir en lo que se resiste. Y en la vida, hermanos, nosotros nos topamos con muchas oposiciones,
con muchas resistencias de otras cuestiones, de otras índoles, tipos, maneras, ¿okay?, en la vida, pero que si nosotros queremos alcanzar el objetivo, lo deseado o lo necesario, lo que necesitamos, persistimos hasta alcanzar nuestro objetivo. ¿Cuánto más en las cosas del Señor, hermanos? Si Pablo hacía esto, hermanos, no abandonar su postura, no abandonar su obligación, no abandonar su labor, su obra, el compromiso que él sentía con nuestro Señor Jesucristo, es porque él tenía una cosa muy clara en su mente y en su corazón. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando Pablo hace mención o referencia al reino de Dios, hermanos, no quiere decir que el reino aún no había sido establecido. Porque cuando se habla del reino de Dios, hermanos, no solamente es la iglesia. No solamente es la iglesia. La iglesia, como en la adoración, hermanos, en donde nosotros adoramos a nuestro Dios, nos edificamos en la palabra, tenemos comunión, hacemos oración, ¿okay? Todo nuestro servicio a Dios en una manera de adoración interna, como lo que estamos haciendo ahorita. Pero nuestra devoción a Dios es también externa. Acordémonos de la misma palabra religión, que es treskeia. Implica una devoción a Dios mediante un servicio externo, que aún afuera servimos a nuestro Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo? Pues predicando a Cristo, siendo luz para el mundo, siendo la sal de la tierra, llevando a cabo los propósitos de nuestro Dios. Así lo mismo también. Okay, por eso en el reino, hermanos, está compuesto precisamente del Dios Todopoderoso, de su Hijo, de su Santo Espíritu y de todo ese ejército de ángeles, querubines, serafines y aún también todos los otros, de sus apóstoles, de sus profetas y de todos nosotros somos los que componemos el reino de Dios. La iglesia es meramente un pequeño pedacito de ese grande pastel. Pero precisamente, hermanos, a lo que Pablo está refiriéndose, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se refiere a la presencia misma, a donde está nuestro Dios, allá en su gloria. Y es donde todos nosotros queremos entrar. Y es muy triste y muy lamentable, y aún mucho peor todavía. Principalmente, por ejemplo, muchas personas piensan, hermanos, que el camino al cielo es un camino, ¿cómo se le dice? Caray, hace un momento tenía la idea o la palabra. Es un lecho de rosas. Es un camino, un lecho de rosas, es decir, en donde es un camino suave, limpio, agradable, hermoso, en donde no te vas a encontrar con ningún tipo de dificultades, de problemas, ni de sufrimientos, ni padecimientos. Qué bonito fuera si así fuese, pero no es así. ¿Okay? Por eso en muchas iglesias, hermanos, hay un gran número de personas porque les han hecho creer que estando en Cristo no van a sufrir, que estando bien con Dios no van a sufrir. Y es por eso que le dicen: pare de sufrir y venga a Cristo. Cuando el mismo Señor decía allá en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, decía el Señor, yo
he vencido al mundo. Cuando el Señor, hermanos, decía estas palabras, en mí tendréis paz, no se refiere a la ausencia de problemas. No se refiere a que los discípulos no iban a tener ningún desafío, ningún problema que afrontar, ninguna adversidad, ninguna tribulación, ningún sufrimiento. No se estaba refiriendo hacia ello. Es mantener la armonía, hermanos, la fe, la confianza, la certeza, la esperanza, aún dentro de toda esa tormenta de aflicciones. Es difícil. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos nuestros en la fe, cuando han visto que su vida se ha transformado, ya sea en un infierno o en un mundo de problemas, abandonan al Señor. Como mucha gente lo hace, hermanos, en el mundo, que una vez después de que tienen problemas y que han sido lastimados profundamente, se sienten defraudados, culpan a Dios de las injusticias de los hombres, de la maldad de los hombres, y tienden a abandonar ese lugar y a hablar abominaciones contra nuestro Dios, o blasfemias contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque les hicieron creer equivocadamente, malamente. Les hicieron creer que en Cristo no habría ningún problema, ninguna tribulación, ninguna aflicción. Y cuando ven que todo es lo contrario, hermanos, entonces es cuando sufren esa frustración, ¿no? Y arremeten contra nuestro Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy en claro esto, porque a veces tal parece que se nos olvida. No solamente, hermanos, estamos en un mundo complicado, ¿okay? En un mundo áspero, en donde a veces tenemos que lidiar con gente que no teme a Dios, lidiar con el clima, lidiar con la injusticia de los hombres, el maltrato, lidiar con discriminaciones. Yo recuerdo una ocasión, aún dentro de la iglesia de Cristo, quise saludar a una persona, a un americano, y nomás se me quedó viendo y me dejó con la mano extendida. Y otro hermano que estaba a un lado de él me jaló: hermano García, come in, vente conmigo. Y ella me decía: no te preocupes, hermano, nosotros sí te amamos, nosotros sí te queremos. Lamentablemente hay hermanos que aún no han entendido esto. Sí me dolió en el corazón ese trato, hermanos, pero después dije yo: pobrecito de mi hermano, voy a orar por él. Porque ¿quién está detrás de esa persona? Si una persona está obrando malamente, con sentimientos racistas o narcisistas o supremacistas, hermanos, no es el hombre. Claro que el hombre tiene responsabilidad en ello, pero es la influencia del mal es la que lo está de alguna manera manipulando. Por eso acordémonos que aunque me estoy introduciendo un poco más en las cuestiones de cómo lidiar estas cosas, pero necesito cerrar el pensamiento. El apóstol Pablo decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? No veamos al hombre como un enemigo. El enemigo es Satanás, es el diablo, ¿okay? Y ha hecho que las personas piensen de ese modo. Y es por eso que nosotros constantemente, a diario, hermanos, y más cuando tenemos contacto con la gente en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, etcétera, nos encontramos con este tipo de confrontamientos y de desafíos. Y a veces nos va a tocar sufrir, nos va a tocar padecer, y en donde tal vez se nos trate malamente, muy injustamente, muy cruelmente, y nosotros no vamos a poder responder como quisiéramos, que era lo que estábamos hablando en la mañana, la ira. Tienes que tragarte eso, todo ese coraje, toda esa ira, tienes que tragártela, comértela y no responder de la manera como tu mente o tu corazón quisieran. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. Tu conducta no debe de ser de esa manera.
reprímelo, suprímelo, trágatelo, como decimos, y ora a Dios. Pero cuando, hermano, no sabemos lidiar con estas cosas, muchos de nuestros hermanos han caído también y han abandonado el camino de la fe. Por eso qué importante es que nosotros entendamos esto. ¿Cómo o con qué actitud podemos vencer las tribulaciones? Ahora, ¿habrá beneficios en las tribulaciones? Sí los hay. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante la tribulación? Y otro de los puntos es cuáles son los propósitos que nuestro Dios tiene mediante las tribulaciones. ¿Hay beneficios? ¿Hay propósitos? ¿Podemos vencer a las tribulaciones? Sí. Okay. Y espero, hermanos, que este tema nos ayude a todos a madurar en la fe, a crecer en la fe, para que cuando veamos que en nuestra vida se nos aproxima una tormenta, hermanos, estemos preparados para confrontarla. Porque a los desafíos, hermanos, no se les vence huyendo. Los problemas, por ahí escuché también una frase de decir que cuando tú cierras los ojos a tus problemas, ellos van a cerrar los tuyos para siempre. ¿Qué significa eso? Te van a llevar a la muerte. Por eso a los problemas se confrontan. La cuestión es cómo, ¿ok? ¿Cómo hacerlo? Por eso, ¿cuál ha sido nuestra reacción, hermanos, ante las tribulaciones? Cuando hablamos de tribulaciones, tlesis es la palabra griega que se está empleando. Tlesis, hermanos, implica una serie de sufrimiento, dolor, penas, angustias. Haga de cuenta todo un componente de un estado de depresión. Todo un menú que compone la depresión. ¿Okay? Cuando obviamente no sabemos tratar estas cosas, y aunque déjeme decirles de antemano que caer en un estado depresivo tampoco no es de que el cristiano esté pecando delante de nuestro Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo entró en un estado depresivo cuando entró al huerto del Getsemaní y empezó a orar a su Padre. Él, antes de orar, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Todos los que han servido a nuestro Dios, hermanos, han entrado por un proceso así. Y usted y yo no vamos a hacer la excepción. Tal vez, a lo mejor en este momento usted lo está pasando. Y tal vez en su corazón usted está diciendo: qué bueno, hermano, que usted está tocando ese punto. Confío en Dios que me va a ayudar. Por supuesto que sí. Porque aquí no es cuestión de traer ni filosofía barata ni filosofía humana, sino el consejo de Dios. El consejo de nuestro Dios. La sabiduría de nuestro Dios. Para saber cómo obrar ante estas cosas. Le decía, lamentablemente, cuando una persona, hermano, llega a ser afectada terriblemente en su vida por causa de la desgracia que a veces, por ejemplo, ocasiona la pérdida de un ser amado, perder la salud, también el bienestar. A veces el bienestar se pierde cuando uno... y es que la vida en sí, hermano, nunca va a ser una plena dicha. Siempre va a haber algo que perturbe nuestra paz o nuestro bienestar o nuestra alegría. La alegría no siempre va a ser completa. Y a veces uno, por ejemplo, con nuestros hijos se casan y se van y uno dice: ya acabé. No, hombre, bueno fuera. De repente empiezan a tener ellos problemas y luego vienen: papá, fíjate que tengo problemas, dame un campito ahí en la casa. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, pues que
me estoy separando y esto y lo otro. Que la canción. Y el problema de él se viene a convertir en tu problema. O así, no tengo trabajo, papá, y préstame y esto y lo otro, y empieza uno. O sea, aún estando grandes, los problemas a veces los convierten en problemas de uno. Y se pierde el bienestar, o se pierde la salud también. ¿Okay? Y eso es algo que realmente nos preocupa. A mí cuando ya me dijo el doctor, o le quitas a tu costumbre, a tu comida, la tortilla, la harina, el aceite y esto y lo otro, para la próxima vez que te vea te voy a diagnosticar como un diabético y vas a empezar a tomar. ¿Quieres esto? Y dije, no quiero esto. Entonces córtale, mi chavo. Y empieza uno a preocuparse. Precisamente venía hablando con mi esposa. ¿Cómo le hago para no comer tortillas? Porque a la hora del lonche todos comen tortillas y sacan sus taquitos de harina y todo, y ya está uno ahí atormentándose, ¿no? Y uno ahí con una frutita nada más. Se llega a perder la paz. Aún en la noche uno quiere dormir y hasta uno piensa y piensa en eso a veces. O sea, es algo preocupante también. Es algo que nos hace perder el sueño, y ahí vamos todos somnolientos al trabajo, con sueño, a eso me refiero. Okay. Con sueño. O cuando uno pierde el trabajo. Y cuando uno pasa por este tipo de cosas, como decíamos, termina uno culpando a Dios, o defraudándose, sintiéndose defraudado. Un ejemplo, aún después Job, hermanos, cuando él perdió primero toda su riqueza, toda su fuente de ganancia y de prosperidad, cuando vio cómo fue que sus hijos también se perdieron, y al último, cómo después él perdió la salud, porque vino el diablo y le tocó su cuerpo, lo llenó de una sarna. ¿Qué fue lo que le dijo a su esposa? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Como una mujer fatua has hablado, que recibiremos el mal de Dios y el bien de Dios, y el mal no. Dice, en todo esto Job no pecó. Es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos, el libro de Job. Saber cómo lidiar con las tribulaciones, aun cuando no hay comprensión en todo esto, cuando no entendemos todo esto. Pero a veces esto pasa, hermanos, porque al final solo Dios sabe por qué a veces tenemos que pasar por ese desafío, por esa tribulación o por esa aflicción. Lamentablemente mucha gente, al no conocer estas cosas, hermanos, tiene una percepción de la vida muy pobre, muy pobre. Cuando al ver que pierde las cosas, que pierde la salud, que pierde el trabajo, cosas por el estilo, hermanos, al tener una poca visibilidad de las cosas de la vida misma, empieza a culpar a Dios y a renegar de Dios y a abandonarse por completo. Por eso, qué importante es que nosotros entendamos bien este punto. ¿Okay? Por eso, hermanos, mucha gente, como le decimos, se ha visto terriblemente afectada en este tipo de cosas, mostrando así una enorme contrariedad y disgusto en contra de la voluntad de nuestro Dios, mostrando así también, hermanos, una carente percepción, visión en cuanto a la voluntad de nuestro Dios y de los mismos padecimientos. Acordémonos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él fue al huerto de Getsemaní nuevamente, y Él oró a su Padre y dijo, Señor, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que a veces, si es necesario pasar por esta tribulación, que así sea, que así sea. La cuestión es cómo transitar ante esa adversidad, ante esa tribulación. Por eso también es mostrando también incompetencia ante los acontecimientos, que no estamos preparados para pasar
por tales acontecimientos de nuestra vida. No estamos preparados y caemos. Y a veces hasta queremos abandonar la iglesia, ¿no? Y hasta impedir, evitar todo tipo de contacto con la hermandad, se ajena por completo. Ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de nadie. Termina en el lugar donde precisamente el diablo lo quiere poner, a merced de él. Por eso, si nuestra percepción de la voluntad de nuestro Dios y de la voluntad de nuestro Dios es muy corta, decíamos, terminamos culpando a nuestro Dios de nuestras desgracias. Podríamos aún, hermanos, terminar desconfiando también de las promesas de nuestro Dios. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? ¿Dios no les había prometido un hijo? Por supuesto que sí. Pero como Dios se tardó, hermanos, en cumplirles esa promesa, ¿qué fue lo que dijo Sara? ¿Sabes qué? A Dios ya se le olvidó la promesa. Es un Dios que miente, es un Dios que no cumple. Mejor, llégate a mi sierva Agar y tengamos un hijo. En otras palabras, fue lo que pensó ella. Al decir, ¿sabes qué? Lo que Dios nos prometió no se va a hacer. Nos falló. Vamos a arreglarlo a nuestro modo, a nuestra manera. A veces cuando uno pretende precisamente arreglar, hermanos, las situaciones a su modo o a su manera, termina peor. Porque ya sabemos pues qué fue lo que pasó. Una vez que vino Isaac, hermanos, y empezó a haber problemas con Ismael acerca de él y entre ellas también, y hasta después tuvo que aconsejarlo. ¿Sabes qué? Dile que se vaya. Se complicó la vida, se complicó la situación. Y esto porque le faltó también carácter, no solamente a Sara, sino aún también le faltó carácter a Abraham para haberse puesto firme, decir, no, mujer, si Dios prometió esto, Dios lo va a cumplir. Pero no lo hizo. Fue débil ante esa situación. Él era el que tenía, hermanos, el deber de decir, no, mujer, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Dios, y no lo hizo. Por lo regular, a veces el hombre es quien claudica, es el que duda y es el que cae. ¿No pasó acaso desde Adán y Eva? También. Okay. Y terminamos, hermanos, mal, terminamos blasfemando en contra de nuestro Dios, y terminamos ya después hasta en otros lugares, yendo a denominaciones, adorando dioses paganos, como lo que le pasó a Jeroboam. Cuando él tuvo miedo, cuando él miraba que el pueblo judío iba a adorar a nuestro Dios a Jerusalén, él empezó a decir, este pueblo me va a abandonar y después me van a matar. Ya sé lo que voy a hacer para que esto no pase. Voy a construir aquí una casa, voy a instituir un nuevo sacerdocio y les pondré dioses y ya la gente se va a quedar aquí. Y se convirtió Jeroboam en un tropiezo para el pueblo. ¿Por qué? Porque terminó, hermanos, desconfiando en nuestro Dios, en sus promesas, en su palabra, ante estos desafíos. Por eso muchos han caído, hermanos, ante adversidades, ante complicaciones de la vida. Han caído. Y déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser la excepción en tal caso de que cómo esté nuestra fe delante de nuestro Dios. Si es una fe débil, lamentablemente, hermanos, ese es el pronóstico. Vamos a caer. ¿Okay? Pero si no queremos caer, ¿qué debemos hacer? ¿Se pueden superar y vencer, hermanos, las tribulaciones de la vida misma? Ciertamente estamos viendo de personajes y estamos hablando de personas que hablaron con Dios, hermanos. En el caso de Abraham, él pudo oír la voz de Dios. Aún también pudo ver cuando vinieron los ángeles con él, y entre ellos venía nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, porque a quien él le ofrece
un animal en sacrificio, hermanos, y se le hace un acto de adoración, este ángel acepta la adoración. Cuando el ángel acepta, hermanos, un acto de adoración, es el Hijo de Dios. Pero cuando un ángel no acepta algún tipo de acto de adoración, implica que es meramente un ángel, como lo vemos en Apocalipsis. En lo cual Juan quiso pretender adorar, le dice, no lo hagas. No lo hagas, adora a Dios. ¿Ok? Pero aún Abraham le decía, él pudo, hermanos, hablar con él. ¿Ok? Hablar con él. Y vemos precisamente que a pesar de haber sido un hombre que pudo ser instruido y guiado directamente por nuestro Dios, él cayó. Diríamos, pues cuánto más yo, como pretexto tal vez para caer en el pecado o practicar en el pecado. No, si él cayó, pues ¿qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar Dios de mí? Ese es el pretexto, hermanos, de los pecadores. Si el rey David cayó, pues ¿qué puede esperar Dios de mí? Por eso no es esto para tomarlo como un ejemplo negativo, sino que hubo otros que sí lo lograron. Lo estaba diciendo en el caso de Job. No, allá en Job capítulo 1, versículos 20 al 22, primeramente, y vamos a verlo rápidamente. En Job capítulo 1, aunque ya conocemos ciertamente la historia y todo, pero es importante leerlo. Job capítulo 1, versículos 20 al 22, dice la escritura, una vez que pasó todo lo malo, ¿okay? Job 1, versículo 20 al 22, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Okay? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó, dígalo bien, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que no culpó a Dios de toda esa desgracia, de toda esa desdicha. Y allá en el capítulo 2 y en el versículo del 7 a 10 era lo que le estaba diciendo también en el caso de la mujer. Okay. Job supo mantenerse, hermanos, aún en el temor a nuestro Dios. Antes de culpar a nuestro Dios de algún mal, algún agravio o algo, él siempre le dio la honra y la gloria a nuestro Dios, aún de todas sus pérdidas. ¿Qué podríamos decir, hermanos, en el caso de el rey David, cuando él perdió a un ser amado, cuando él esperaba a alguien muy especial para él? Mire, vaya conmigo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. En adelante dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Imagínense, postrado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día dice que murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Qué esperaban ellos, hermanos? Si ahorita su alma está sumergida en el dolor, en la angustia, en la tribulación, ahora que sepa que su niño ha muerto, que el niño ha muerto, se va a morir prácticamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño bien viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay momentos en la vida, hermanos, que cuando pasamos por este tipo de situaciones casi incomprensibles, es un golpe muy duro, durísimo, durísimo. Y solamente la verdad de Dios, óigalo bien, solamente la verdad de Dios, solamente las promesas de Dios, hermanos, son las que nos pueden mantener en pie y mantenernos firme aún en la palabra de nuestro Dios. El rey David, al ver todo esto, hermanos, él tenía muy en claro en cuanto a lo que es la muerte en sí. Él sabía muy bien que este niño, hermanos, al morir no iba a tener ningún problema con Dios, que simplemente iba a ir al lugar de los muertos. Al ser niño no tenía pecado, no tenía ninguna ofensa delante de nuestro Dios, por lo tanto se fue en paz, se fue en bien con Dios. Ahora él dice: él no puede salir, él no puede regresar, yo no lo puedo hacer regresar, como mucha gente pretende, hermanos. Intenta hacer regresar a sus queridos, a sus, ¿cómo se le dice? Difuntos. Y hasta a veces uno se aferra a esas ideas. En la mañana me visitó mi papá y lo escuché que andaba en la cocina y que se andaba ahí usando el molcajete. Yo oí que el molcajete estaba clac, 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 clac. Mira, vino mi padre a hacerse su salsita. ¿Creemos este tipo de cosas? Me recuerdo una ocasión cuando mi madre falleció, una tía le decía: pongan un vaso de agua en una maderita ahí en la puerta para que cuando ella venga pueda beber agua. Y nosotros, pues ignorantes ante todo esto, ahí andamos poniendo la mesita y poniéndole el vasito de agua y poniéndole las cositas que ella tenía, hasta sus cigarros, posiblemente. No. ¿Qué es lo que hace la gente el día de los muertos? ¿Qué es lo que va? Le llevan sus cosas, etcétera, etcétera, pensando, es de alguna manera aferrarse. Se respeta todo esto, claro que se respeta, pero hay que ser claros y hay que ver la verdad de Dios. En este caso del rey David, él decía: él no puede venir a mí. ¿Por qué? Porque ya se acabó esto. Yo puedo ir a él. Y la única manera de cómo es que el rey podía ir hacia él, hermanos, era yéndose en paz con Dios. Pero esa gran pérdida que él sufrió, que él padeció, hermanos, a él no le hizo actuar en contra de Dios. Como cuánta gente, hermanos, al pasar por este trago doloroso, este momento tan triste, a veces reniega de Dios. Y uno dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí. Qué ingrato eres, y esto que lo otro. ¿Cuántas veces te rogué que lo sanaras? Etcétera, etcétera. Entran en ese conflicto, en ese pleito con nuestro Dios, cuando en sí la vida es la vida en sí.
Y simplemente nos tocó pasar por eso. Pero el rey David, hermanos, pudo pasar por ese trago amargo, superó la tribulación. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos decir del Señor? En Lucas capítulo 9, hermanos. En Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, Lucas 9, no sé si me he equivocado, Lucas 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, es decir, muy estrictamente, ¿okay? Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Etcétera, etcétera, etcétera. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aún el Hijo de Dios, para que Él en su humanidad, Él pudiera regresar a su Padre, a su gloria nuevamente, Él también, hermanos, su regreso al cielo, su camino al cielo, no fue un lecho de rosas tampoco. Fue algo mucho más peor, algo mucho más terrible. El Señor tuvo que pasar. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y fue así. Aún el Hijo de Dios no fue la excepción, hermanos. Mas sin embargo, ¿qué hizo Él precisamente para que Él pudiera superar también todo esto? Él tuvo que hacer algo también, cosa que lo vamos a ver más adelante. No se me desespere, ¿okay? Pero en sí, hermanos, cuando usted vea que la tormenta se aproxima, hay que estar firmes. Amén. ¿Okay? Y confiando en nuestro Dios, aferrándonos a las promesas de nuestro Dios. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento. Acordémonos, por nada más decirles, Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, este tema, Dios mediante, para dejarle lugar a lo restante. Y Dios les bendiga grandemente, hermanos.